Está con nosotros Leandro Busato. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a vos. ¿Por qué se complicó la transición? Si es que se complicó. Se complicó y se complejizó porque yo creo que el gobierno empezó a faltar a la palabra, empezó a quitarle valor a la palabra empeñada y porque de alguna u otra manera yo creo que un proceso político institucional terminó deviniendo en un proceso político partidario. Y me parece que el gobierno provincial y Miguel Lifchi en particular empezó a anticipar su posicionamiento político a partir de diciembre en estas cosas que deberían tener más valor institucional y menos valor político partidario. Eso ha llevado básicamente a que terminemos haciendo procesos de diálogo de sordo, donde cada uno sostiene un pedazo de la verdad relativa y no nos podamos poner de acuerdo en algunas cosas que yo creo que tienen que redundar en beneficio para los santafesinos, ni para Perotti ni para Lifchi, digo, ¿no? La transición es un proceso del que el pueblo santafesino tiene que tener certezas y beneficios. La certeza de que un Estado no empieza ni termina con un cambio de gobierno y los beneficios de saber que todo en la provincia funciona independientemente de un cambio de gobierno, ¿no? Me parece que eso, la verdad que hasta aquí no hemos dado muestra de madurez suficiente, cada uno en su lugar. Nosotros entendemos que ha sido por una situación donde el gobierno ha incumplido sistemáticamente con lo que nos habíamos comprometido cuando comenzamos la transición. El no envío del presupuesto hasta después del 10 de diciembre, que ahora está enviando el gobernador. Que algo que parece muy racional, ¿no? Porque Sí, además había está surgido... claro que se merece el que va a tomar la gestión pública, diseñar su propio esquema de financiamiento para esos primeros momentos, ¿no? Pero además lo habían conversado, digo, el propio Miguel Lifchi hace de vocero una reunión que tuvo con Omar Perotti, donde habían convenido enviar el presupuesto después del 10 de diciembre, como un gesto que nosotros valoramos positivamente. Eso con la sanción de algunas leyes que tienen que ver básicamente con llevar la idea del Plan Abre al municipio de segunda categoría, con la idea también básicamente de trabajar en algunas situaciones que nosotros entendemos tienen que ver con subrogancia o reacomodamiento del personal político, y la no claridad a la hora de las obras públicas licitadas o adjudicadas han llevado a que la transición se empantane en una discusión política que termina fuera de los ejes que el ciudadano pretende tenga carácter normal de una transición, digo, ¿no? Porque pienso en esto. Lifshitz, ¿por qué debería imaginar una estructura impositiva para el 2020 si no la va a ejecutar? ¿No? Por poner un ejemplo que es probablemente el más importante, la cuestión fiscal es lo más importante, digamos, entre los temas que son muy graves, muy urgentes, pero es como... posiblemente esté pensando es irracional, ¿no? Bueno, tiene razones en la medida que él se posicione pensando ya el año que viene como opositor, por eso digo, pensando él en cómo posicionarse desde la Cámara de Diputados como uno de los principales referentes de la oposición. Por eso me parece que en definitiva, vuelvo a repetir, yo creo que no deberíamos anticipar posiciones hasta después del 10 de diciembre. Y la verdad que yo destaco que siempre hubo ocasión de diálogo entre el oficialismo y entre nosotros. Posiblemente, y esto lo hemos hablado en otro programa, que la transición santafesina tenga dificultades por ser tan extendida en el tiempo y hace que todo se desvirtúe y se alargue demasiado. Pero nosotros empezamos a ver dificultades cuando lo que se había conversado distaba de lo que se venía haciendo. Nosotros tenemos expectativa de que esto se solucione, tenemos expectativa de que en este último mes, en donde realmente empieza a haber definiciones contundentes, el gobierno verifique y ratifique o rectifique algunas de sus conductas, y a partir de ahí, bueno, vuelvo a repetir, me parece que en un proceso ordinario la transición es un acto menor. No le depara ninguna atención a ningún ciudadano santafesino que lo que quiere es seguir viviendo con un Estado que garantice el pago de salario, el inicio de clase, el funcionamiento de los hospitales, y eso tiene que garantizar la gestión que se va y la gestión que entra. ¿Te preocupa la continuidad o la no continuidad de lo que es la política salarial con cláusula gatillo el 2020? No, lo que me preocupa es el contexto económico y social que vive la Argentina, en donde, digamos, la cláusula gatilla tal cual fue planteado hace un año atrás, se hace difícil de cumplir, digo, ¿no? No me preocupa básicamente discutir en paritaria libre con los trabajadores, sino que lo que me preocupa es que el proceso inflacionario y el deterioro económico han hecho que la cláusula gatillo se haga de difícil cumplimiento. De todos modos, si nosotros somos coherentes y fieles a nuestra historia, la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores, por lo cual hay que buscar
la manera de rediscutir procesos paritarios, en donde el método de adecuación salarial tenga que ver básicamente con ponernos de acuerdo y con consensuar con los representantes de los trabajadores. Nuestro gobierno no debería ni va a tomar ninguna medida que atente contra ese diálogo, pero sí creo que el próximo año va a comenzar con un gran proceso y un llamamiento ya desde el orden nacional a un gran pacto social, en donde empresarios y trabajadores, y también obviamente el Estado y la dirigencia política, deberemos hacer un acuerdo mínimo sobre algunas cosas para que en este proceso de crisis, que todavía no ha pasado, sino que está atravesándose ahora, bueno, tengamos racionalidad en las cosas que cada uno plantea. Los empresarios tienen que entender que no es época de vacas gordas, los trabajadores posiblemente readecuar la discusión salarial, la política readecuar la realidad al momento de crisis que estamos viviendo. Parece que esa es una discusión que va a venir y que nosotros tenemos que darla, digo, inexorablemente. La salida de... Lo personalizo porque es un dato de la política interesante. La salida de Trasferri del cuarteto de transición, no sé si era un quinteto o un cuarteto de transición, ¿significa algo? ¿Significa un ruido ahí en el PJ o no? No, ¿O la no, salida... no hay que darle tanta relevancia? No, la salida de Armando fue una decisión particular y personal de él en función de que él estimó que con el acercamiento y esta reunión famosa entre Lifchi y Perotti ya no tenía sentido seguir generando un proceso de acuerdos cuando en realidad habían acordado, digamos, gobernador electo y gobernador saliente. Me parece que lo de Armando se correspondía básicamente con creer que la tarea estaba cumplida y con que ya no había mucho por hacer en una mesa de transición que discutía cosas que después se terminaban resolviendo en otro lugar. Para nosotros, este proceso de unidad del peronismo no tiene que ver con la uniformidad del pensamiento. Y yo sé que Pipi no piensa lo mismo que yo en algunas cosas y yo no pienso lo mismo que otros en otras. Pero sin lugar a duda tenemos que buscar grandes marcos de acuerdo para tener mínimamente una idea común de algunas cuestiones que nos permita acercar a posiciones comunes, fundamentalmente en la tarea legislativa. Digamos, nosotros vamos a tener que trabajar claramente en los primeros meses en el reacomodamiento de la seguridad de la provincia y es probable que nosotros enviemos leyes a la legislatura que planteen claramente un cambio de paradigma en materia de seguridad. Lo hemos hablado fuera de micrófono muchas veces, hay decisiones que hay que tomar que atañen al personal policial y que atañen también a la conducción política de la seguridad. Es probable que tengamos que revisar algunos de los mecanismos que tienen que ver básicamente con el orden económico de la provincia, y en eso vamos a tener que ponernos de acuerdo, digo, ¿no? Y ahí me parece que va a tener un rol fundamental tanto el Senado como la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente el Senado, que tiene mayoría en nuestra fuerza política, ¿no? ¿No es contradictorio que el PJ esté ahora unido con la intención de votar o de pensar una reforma constitucional más adelante cuando votó en contra el año pasado? No, no es contradictorio porque en realidad la posición del partido nunca fue antirreformista. El Partido Justicialista siempre avaló la reforma. Lo que criticó en su momento era básicamente la estrategia del gobierno actual de tomar la reforma de la Constitución como rehén para tratar de instalar la reelección del gobernador saliente. Posición que nosotros valoramos hasta legítima, digo, no ilegal, pero también es legítimo que nos defendiéramos nosotros con un posicionamiento en contra de eso. Habilitar el tratamiento de la reforma tal cual la pretendía el gobierno actual era básicamente ir a discutir la reelección del gobernador y no estábamos de acuerdo. Lo que el gobernador en su momento planteó era denme la reforma porque en realidad quiero la reelección. De hecho había adecuado los plazos de la elección de los convencionales y la propia convención para que cerrara todo en el calendario del 2019 con la posibilidad de que él fuera reelecto. Pasado esta instancia electoral, despejada claramente la apetencia electoral de todas las fuerzas políticas, el partido valoró que es importante avanzar con la reforma como siempre lo manifestamos y que la coyuntura no está contaminada por posiciones político-partidarias ni por posiciones parciales que le quitan valor al acto institucional de calidad y de necesidad de consenso que es la reforma de la Constitución. Ninguna fuerza política tiene ni vocación ni número suficiente para reformar por sí solo la Constitución. Es decir, la exigencia de este 2/3 de estos 34 votos sobre 50 que ya estableció el convencional constituyente del 62 nos obliga y nos exigen a buscar consensos, y en eso el peronismo, con 11 legisladores en la Cámara de Diputados, ha explorado consenso con otras fuerzas políticas, en donde hay una valoración que en esta etapa coyunturalmente, entre un gobierno que se va y un gobierno que viene, fijando claramente convenciones constituyentes para el 2022, elección de convencionales para el 2021, se descontamina el escenario y se puede avanzar. Ahora, para avanzar, necesitaríamos el voto del peronismo, del PRO, del Frente Progresista, del Frente de Izquierda o del Partido Solidaridad e Igualdad de Rubén Giustiniani, de Carlos Delfrade e inclusive del radicalismo. Por lo cual, digamos, no
hay manera de hacer con la reforma de la Constitución una movida política en favor de un determinado sector o en contra de otro. Igualmente se puede gobernar la provincia incorporando leyes que vayan subsanando tal vez la faltante de algunos institutos que sí te puede dar la Constitución, pero que sí, podrían hacer que la provincia avance en términos fiscales, en términos de derechos de tercera generación, en términos económicos, medioambientales, sí, de seguridad. Tenemos una dificultad que nuestra provincia tiene una Constitución que no permite el sistema de enmiendas, pero yo creo que hay situaciones no previstas por el convencional constituyente del 62, receptadas en el 94, que para mí pueden discutirse, como decís vos, y modificarse independientemente de la reforma de la Constitución. Lo que digo es, en algún momento la política y la sociedad va a tener que darle a este tema trascendencia para que, para que quede exento de la especulación política. Porque la verdad, Héctor, yo siento que todos los gobiernos han especulado con el tema. No es el único el de Lifchit. En los nuestros también, el de Wiener también. Y la verdad es que no ha quedado nunca la sensación de que estemos todos trabajando en el mismo sentido. Si algún día nos podemos poner de acuerdo, yo creo que hay que avanzar definitivamente y entender que va a ser ganancia para la sociedad, no para la dirigencia política ni para un sector particular. Quiero que me cuentes en la última pregunta, Leandro. Estuviste esta mañana escuchando el testimonio de una ex empleada penitenciaria que fue cesanteada por la provincia de Santa Fe por un decreto del gobernador Lifchit, que esta empleada ha denunciado abusos gravísimos por parte de sus jefes, tiene un esposo, abusos sexuales me refiero, tiene un esposo, un marido que es además penitenciario como ella, tiene un miedo enorme, me imagino, tremendo, y ha decidido con mucha valentía ir a la justicia a denunciar este tema y también, bueno, tener el plafón institucional que ofrece la Comisión de Derechos y Garantías. ¿Qué escuchaste esta mañana? No, escuché una situación aberrante que refiere a lo más desagradable del ser humano, básicamente situaciones de abuso de poder concretadas en un abuso sexual y de enorme impotencia a los trabajadores del servicio penitenciario de ver cómo aquellas personas que han consumado los abusos son premiadas por el sistema, no castigadas ni tampoco perseguidas penalmente. Así que yo le agradezco mucho a esta persona que fue muy valiente en acercarse, le agradezco también a la presidenta de la comisión, Alicia Gutiérrez, que tomó el tema, que estamos ya en condiciones de requerirle también a los fiscales que nos vengan a brindar informe de cómo cómo han encarado ya la actuación judicial. Y me parece que es un tema para tomar en cuenta. No es patrimonio de ningún gobierno tener que corregir claramente el sistema del servicio penitenciario y cómo funcionan claramente este tipo de situaciones de abusos permanentes y de violencia institucional que configura una de las características del sistema interno de la seguridad de la provincia de Santa Fe. Lo digo porque el 11 de diciembre nos hacemos cargo nosotros, la provincia, y no vamos a estar exentos de que esto ocurra. Lo que la política no puede hacer es invisibilizarlo o naturalizarlo. Y menos premiarlo, ¿no? Exactamente. Y me parece que lo esencial, y lo charlábamos hoy con Alicia, tiene que ver también con darle mayor participación al mundo civil para que estos controles rompan claramente el sesgo corporativo que la propia fuerza tiene. Porque digo, vos que sos un periodista especializado en el tema judicial y que seguís, sabés el sesgo corporativo que la propia fuerza tiene y que a veces impide que este tipo de cosas se conozcan, pese a que todo el mundo las termina sabiendo. Así que me parece que es muy valiente lo que hizo esta chica hoy y yo creo que nosotros tenemos que actuar rápidamente del Estado. ¿Esto dónde ocurrió, Leandro, geográfica? ¿En qué Esto ocurrió en Coronda. En Coronda, hace 2 años. ¿no? Hace 2 años, y hoy inclusive los abusadores están a cargo de una unidad en Rosario y acá en Las Flores el otro. Obviamente por una cuestión de reserva no voy a decir los apellidos, sí, claro. Pero están identificados y esta persona ha hecho la denuncia ante Fiscalía, inclusive está interviniendo la fiscal de delitos complejos y sexuales, Alejandra del Río, está también la doctora Mariela Jiménez. La verdad que es aberrante lo que ha pasado y ojalá que nosotros demos la garantía suficiente de la Cámara de Diputados y del Estado para que esta persona se sienta acompañada y obviamente se llegue a un proceso de justicia que le permita esclarecer la situación. La última, es una opinión que la comparto. Decías, qué importante que es el control civil sobre el funcionamiento de estas agencias estatales tan duras. También el control del Estado, no sobre las agencias estatales. Siempre pongo de ejemplo, si Toñoli fue preso en Santa Fe por una vinculación con un narco regional, fue porque un ministro
de seguridad que le dijo a Asuntos Internos, me llegó esta denuncia, puso a 2 efectivos de Asuntos Internos, a seguir a los movimientos de Baella, que era el segundo de Tognoli, corroboraron 2 agentes de la policía provincial que la vinculación existía, eso se remitió a la Fiscalía actuó y terminó Tognoli condenado. Digamos, el factor humano en esto es muy importante. No, claro, ¿no? Y la presencia del Estado y la voluntad política también. Lo que pasa es que también lo hemos hablado muchas veces con vos, digamos. Siempre existió la idea de que la política no debía intervenir en los propios sistemas de acomodamiento y disciplinario de la policía. Es como un tema que se reservaba, inclusive Asuntos Internos estuvo durante mucho tiempo bajo el propio control de los jefes policiales. Sí, entonces, claro. Parece que hemos avanzado en eso. Yo creo que tenemos que terminar de consolidar esto. Nosotros estamos planteando, y lo hemos hecho público, la participación de la ciudadanía, no solamente a partir de Organizaciones Libres del Pueblo, sino también a partir de la penetración que el Estado pueda generar con fuerzas civiles que controlen y obviamente auditen la tarea permanente de las fuerzas de seguridad. Gracias, Leandro, por la visita. No, a vos, como siempre. Vamos a una pausa, tras el corte seguimos con más Zona Crítica. Estamos en vivo hasta las 22, ya venimos.